voy a dejar en manos de ustedes el que puedan profundizar las transformadas de Laplace para resolución de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? La única idea que inicialmente vamos a dar es que transformadas de Laplace se utiliza para procesos o sistemas en régimen transitorio, es decir, donde hay variación de algún parámetro respecto del tiempo. Esa es la razón por la cual la utilizan ampliamente en lo que es el control automático de procesos, ya donde ven, creo que un capítulo aparte, lo que es transformadas de Laplace, pero hay varios textos que se refieren exclusivamente a transformadas de Laplace. También vamos a dejar como opción que puedo resolver mis ecuaciones diferenciales o mi ecuación diferencial parcial por transformadas de Laplace, siempre y cuando esté trabajando en régimen transitorio. Para esto vamos a tomar otro ejemplo del libro, y que se refiere a lo que es el enfriamiento de una esfera que está en contacto con un fluido fuertemente agitado. ¿Bien? Una esfera ya nos da información sobre las coordenadas que tenemos que manejar. Vamos a manejar coordenadas esféricas, pero además también de entrada ya sabemos que la transferencia de calor se da solamente en la dirección radial. En realidad en la esfera ¿sí? Se tiene la dirección radial. Si quieren podemos hablar de un ángulo en la dirección horizontal y otro ángulo en la dirección vertical. Es decir, son dos ángulos y la dirección radial. No vamos a estudiar de ninguna manera la transferencia de calor en las direcciones angulares solamente, y cuando hablemos de esferas, tanto para transferencia de energía como para transferencia de materia, solamente vamos a considerar la transferencia radial. Y dice que está en contacto con un fluido fuertemente agitado. ¿Bien? Aquí tengo el esquema del fluido, un recipiente donde está el fluido, y fuertemente agitado significa, si quieren en términos de Reynolds, que estoy con Reynolds encima de 10.000, donde en el fluido no se va a generar ningún tipo de perfil. Y cumpliendo con el objetivo de lo que es la agitación, todo el fluido va a tener las mismas características, es decir, las características del fluido van a ser homogéneas. Eso significaría que en este análisis la temperatura, que va a ir cambiando en función del tiempo, debido a esta fuerte agitación, en cualquier punto del fluido va a ser la misma. Es decir, va a ir cambiando solamente en función del tiempo. Como la esfera se va a ir enfriando, el fluido se va a ir calentando a medida que transcurre el tiempo. La esfera se enfría a medida que transcurre el tiempo y por lo tanto el fluido se va calentando a medida que transcurre el tiempo. Experiencia que la pueden verificar en forma sencilla, y no siempre en un laboratorio, sino en nuestras casas, ¿no? Ahora, la esfera inicialmente se encuentra la temperatura de la esfera a tiempos menores o anteriores a que se inicie el proceso. La temperatura de la esfera es la temperatura T1. El volumen va a ser el volumen de la esfera con el subíndice E, y esa esfera va a tener un radio R. El líquido para tiempos anteriores a que se inicie el proceso, voy a tener una temperatura del fluido igual a una temperatura T sub 0 y un volumen del fluido igual al volumen sub F. Ya con la nomenclatura que está manejando el texto, en vez de volumen podría colocar masa. Hay una masa de la esfera y hay una masa de fluido. En un instante dado de tiempo, en tiempos mayores o iguales a 0, la temperatura de la esfera va a ir cambiando en función del radio y del tiempo. Es decir, para cualquier punto de la esfera va a haber una temperatura que sea descrita por un perfil de temperaturas radial, pero en régimen transitorio.
esta temperatura de la esfera va a ser temperatura de la esfera en función del radio y del tiempo. Y va a haber una temperatura del fluido, que básicamente va a ser una temperatura del fluido que va a ir cambiando en función del tiempo, porque la agitación es bastante fuerte. Ya habíamos indicado, esa agitación fuerte nos está indicando o nos permite plantear en el modelo que la temperatura del fluido en cualquier punto del fluido va a ser la misma y solamente va a ir cambiando a medida que transcurre el tiempo. No va a cambiar específicamente con la distancia que se encuentre hacia la esfera, sino solamente va a ir cambiando con el tiempo que va transcurriendo. Pero además el volumen va a ser, el volumen total de este sistema va a ser el volumen de la esfera más el volumen del fluido, donde B sub E es el volumen de la esfera y B sub F el volumen del fluido. Y aquí tenemos el esquema. El fluido fuertemente agitado, aquí mostramos un agitador, un medidor de temperatura, que enseguida vamos a explicar para qué nos sirve, ¿ya? Y el enfriamiento de la esfera, temperatura de la esfera, que va a ser función del radio de la esfera, y el tiempo. La temperatura al interior del sólido va a ir cambiando de acuerdo a la posición radial y el tiempo. En cambio, la temperatura del fluido solamente va a cambiar con el tiempo. Esta puede ser una esfera, ¿ya?, de un molino de bolas, ¿sí? Las esferas de los molinos de bolas pues son templados. Y el templado se produce por un enfriamiento lento. Este podría ser una esfera metálica y el fluido podría ser un aceite de templado, para que cuando empiece a trabajar esta esfera en un molino, pues no sufra rajaduras, como ejemplo, ¿ya? También podría ser, dentro de ese modelo, ya en una mañana fría de invierno, nuestra cabeza en el aire frío de nuestras ciudades. ¿Ya? O podría ser también, ¿por qué no? Podría ser, aunque no está relacionado precisamente con un enfriamiento, pero podría ser la cocción de un durazno, podría ser la cocción de una papa, ¿ya? O podría ser algún elemento de forma geométrica esférica colocada al interior de un refrigerador que se va enfriando. Y el termómetro nos va a servir para lo siguiente en este proyecto, en este esquema. Es muy interesante. ¿Ya? Ojalá lo pudieran hacer en el laboratorio de fenómenos. ¿Ya? Solamente se trata de que midiendo cómo va cambiando la temperatura del fluido en función del tiempo, es decir, en el laboratorio solamente mido la temperatura versus el tiempo, cómo va cambiando la temperatura que tiene el fluido en función del tiempo, seguramente hasta alcanzar un equilibrio donde ya no va a haber mayor calentamiento del fluido y eso implicaría que ya no va a haber mayor enfriamiento de la esfera. Ahora, lo interesante con esa medida es que midiendo la temperatura del fluido, puedo evaluar, puedo determinar la difusividad térmica de este sólido, es decir, el alfa, y llegar un poco más lejos. Medir la conductividad térmica de este sólido, no solamente la difusividad K sobre ρ Cp, la densidad del sólido la puedo tener, el calor específico también, ¿sí? Puedo tenerlo de tablas o hacer alguna determinación previa en laboratorio para conocer su Cp, pero lo importante es determinar la conductividad del sólido. ¿Por qué? Porque no hay equipos que midan directamente la conductividad, es decir, que tenga un equipo, coloque algún sensor sobre esta esfera
y me dé la conductividad térmica de este sólido. No hay ese tipo de equipos. Pero esta experiencia, ya que si recuerdo bien es de algún proyecto de maestría o doctorado en una universidad estadounidense, si recuerdo bien, Massachusetts, ya está diseñada para poder determinar la conductividad térmica del sólido en función solamente de las mediciones de la temperatura del fluido y los modelos matemáticos que podamos construir. Un modelo de distribución de temperaturas en el sólido, que va a ser la temperatura de la esfera en función del radio y el tiempo, y una ecuación que me permita tener la temperatura del fluido, pero desde un punto de vista de balance de materia o balance de energía, que me diga que el calor, todo el calor que pierde, o menos todo el calor que pierde la esfera, va a ser igual al calor que gana el fluido. Y todo ese calor que pierde la esfera, que lo podría obtener del modelo de distribución de temperaturas de la esfera, ¿sí?, va a ser igual al cambio de entalpía, así de sencillo el concepto, al cambio de entalpía que tiene el fluido. Es decir, al mc delta T que tiene el fluido, masa del fluido, tenemos como dato el volumen del fluido, el calor específico del fluido y la temperatura que es función del tiempo menos la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, con esa relación de ese balance energético y el modelo de distribución de temperaturas al interior del sólido, puedo evaluar cuánto vale la conductividad con el sencillo hecho que lo conocen y alguna vez han hecho en laboratorio, ir midiendo un parámetro en función del tiempo. El parámetro que vamos a medir es la temperatura del fluido. Ese es el esquema, aquí viene el enunciado y dice, se dispone de una esfera caliente de radio R mayúscula, que inicialmente se encuentra a la temperatura T1, la cual debe enfriarse, sumergiéndose en un fluido fuertemente agitado, que inicialmente se encuentra a la temperatura T0. ¿Sí? ¿Cuál es la información que vamos a generar? La temperatura, el tiempo, frente a la temperatura del fluido. Esa es la información que tendríamos que generar en laboratorio para poder evaluar la difusividad térmica inicialmente y posteriormente la conductividad del sólido. Aparte de esa información, el análisis fenomenológico de la transferencia de calor. Se desea establecer la distribución de calor en la esfera o la distribución de temperaturas de calor, la distribución de temperaturas en la esfera y como consecuencia la determinación de alfa, que es la difusividad térmica, y por lo tanto la conductividad K del sólido. Y para esto debemos realizar dos análisis. Ya antes de hablar de los análisis, ¿se ha entendido el modelo que queremos construir? ¿Y para qué nos serviría este modelo? Señorita Raquel Chacón, ¿se ha comprendido lo que queremos hacer? Raquel, no estás en plataforma.
César Nina, ¿se ha comprendido? Sí, ingeniero, se ha comprendido totalmente. Ya. Marco Condori, ¿has entendido? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieren que se aclare sobre este modelo que queremos construir antes de hacer todo el procedimiento matemático? ¿Ya? Buena parte de este análisis es un procedimiento matemático. El instrumento son las matemáticas y en este caso nuestro instrumento va a ser la aplicación de las transformadas de Laplace. ¿Por qué las transformadas de Laplace solamente se aplican a ecuaciones que tienen dependencia del tiempo? Ecuaciones en régimen transitorio. Entonces, el tener esta información de laboratorio, tiempo versus temperatura del fluido, acompañado del análisis fenomenológico de la transferencia de calor, ¿sí? Se desea establecer la distribución de temperaturas en la esfera es decir, tener ese modelo de distribución de temperaturas y además el calor transferido hacia el fluido y como consecuencia de ese análisis poder determinar la difusividad térmica alfa y por lo tanto la conductividad térmica del sólido. Ahora vamos a hacer todo este desarrollo, pero al final vamos a extraer una figura que aparece en nuestro libro, pero que también pueden encontrar figuras similares en el manual del ingeniero químico, o por qué no en sus libros de transferencia de calor también, donde nos van a mostrar la determinación a través de esa gráfica, la determinación de la conductividad. ¿Por qué se hace importante esto? Porque el poder desarrollar las ecuaciones nos va a tomar tiempo. Pero cuando ya estén trabajando, sus jefes o el que les pida que hagan el cálculo, no les va a decir que quiere el cálculo para dentro de una semana. ¿Ya? Conociendo cómo es el accionar de los jefes, seguramente les van a decir que ese cálculo lo necesitan ya o para ayer. Entonces, lo más práctico es aplicar las gráficas directamente, pero reconociendo bajo qué condiciones funcionan esas ecuaciones y esas gráficas, eso es importantísimo, y hacer el cálculo rápido con la aplicación de esas gráficas. Pero con la ventaja de que como estudiantes o profesionales de estas especialidades química y ambiental, se conoce de dónde provienen o cómo se han construido esas ecuaciones y que sin ninguna dificultad voy a identificar las condiciones bajo las que funciona esa ecuación. ¿Ya? Entonces no siempre esperen desarrollar toda la parte matemática, tienen las gráficas y además de esas gráficas pueden, si es que no lo tienen, pueden desarrollar un análisis bajo las condiciones en las que funciona. ¿Ya? Entonces aquí, ya en este esquema, cuando se ha colocado la esfera al interior del fluido, vamos a hacer un par de análisis. El primer análisis, la transferencia de calor en el sólido. ¿Sí? A partir de la ecuación que hemos dicho, esta ecuación nos sirve para analizar la transferencia de calor o la distribución de temperaturas
en cualquier sólido y es mi ecuación de partida, ¿sí? La variación de la temperatura respecto del tiempo es igual a alfa laplaciano de la temperatura, donde en el laplaciano se colocan las coordenadas, en este caso, trabajar con coordenadas esféricas. Y la segunda parte del análisis, una ecuación que la conocen, que habíamos indicado y que dice que menos el calor perdido por la esfera va a ser igual al calor ganado por el fluido. Ecuación de balance que se utiliza específicamente, y esto quiero que lo tomen muy en cuenta, cuando hay una división de fases o cuando hay una frontera, ¿ya? No tanto para mezclas como he visto que lo hacen en el curso de físico-química, ¿ya? Esa ecuación se aplica directamente cuando tengo una división de fases. Por eso es que también calor perdido igual a menos calor ganado lo utilizan en OP2, en los intercambiadores de calor, porque hay una división de un fluido caliente con un fluido frío. No hay una mezcla de un fluido frío con un fluido caliente, hay solamente una división. Por un lado va el fluido caliente y por otro lado va el fluido frío. Aquí tengo el sólido caliente y tengo el fluido que se va a ir calentando a medida que el sólido se vaya enfriando. Entonces, esos son los dos análisis que vamos a hacer. Ya la transferencia de calor en la esfera, en el sólido, que es fundamentalmente por un mecanismo de conducción, y la voy a representar por la ecuación que ya hemos indicado, variación de la temperatura respecto del tiempo igual a alfa laplaciano de la temperatura. Y el segundo análisis, el calor que libera la esfera hacia el fluido. Es decir, lo que habíamos indicado, un balance de energía, menos el calor perdido, es igual al calor ganado. Solamente que esta ecuación de balance tiene que estar planteada en régimen transitorio, porque la temperatura del fluido va a ir cambiando a medida que transcurre el tiempo. Esta ecuación también se cumple para el régimen transitorio. Ahora vamos a hacer la parte A, el análisis de la transferencia de calor en la esfera, en el sólido, y lo que habíamos indicado. La transferencia de calor en sólidos, de acuerdo con la ecuación de partida que hemos indicado, y que nos decía que el régimen transitorio, ahora estamos colocando el subíndice E en la variación de la temperatura, porque la temperatura de la esfera va a ir cambiando a medida que transcurra el tiempo. Pero además también va a cambiar con la posición radial que tenga o donde esté haciendo la evaluación de esa temperatura. La temperatura va a cambiar en función del radio y en función del tiempo. Eso va a ser igual a la difusividad térmica de la esfera por el laplaciano de la temperatura de la esfera. La ecuación que ya hemos visto, que está aplicada específicamente a la temperatura de la esfera. Este modelo se desarrolla en coordenadas esféricas, por la misma forma geométrica que decimos la esfera. Podría ser otro cuerpo, que no sea precisamente una esfera, pero que de alguna manera se aproxime a la forma geométrica de la esfera. Recuerdo que había en uno de los exámenes anteriores, ya había una pregunta que decía que se refería al calentamiento de un huevo en el proceso que conocen, que es huevo pasado, ¿no? O también, en otro caso, el enfriamiento de un huevo, o de otra forma, de otro alimento que tenga características esféricas. Entonces, elegimos trabajar con coordenadas esféricas por la misma forma geométrica que tenemos, pero solo se tendrá transferencia de calor radial y no se considera ninguna transferencia angular, es decir, no hay transferencia angular, decíamos, en la dirección horizontal, que puede ser el ángulo θ, ¿ya? O también
en la dirección vertical, ya que podría ser el ángulo phi, si recuerdo bien la nomenclatura, aquí vamos, ¿sí? El ángulo phi. O sea, no hay transferencia de calor angular, ¿sí? El primer ángulo, y aquí el otro ángulo phi. Y tenemos esta ecuación representativa de las coordenadas esféricas. El lado izquierdo, variación de la temperatura de la esfera respecto del tiempo, igual a la difusividad por el laplaciano de la temperatura de la esfera. En términos radiales, 1 sobre el radio al cuadrado, variación respecto de R por R cuadrado, variación de la temperatura de la esfera respecto del radio. Ya extraído esto de las coordenadas o las expresiones de laplaciana o del operador laplaciano para la temperatura de la esfera. Hemos dicho no va a haber transferencia de calor en este primer ángulo θ y por lo tanto este segundo término se va a hacer 0. Tampoco va a haber transferencia de calor respecto del ángulo phi, si quieren el ángulo planteado en forma vertical, ¿sí? Sobre la esfera. Entonces tampoco hay transferencia de calor en esa dirección. El segundo y el tercer término del lado derecho de esta ecuación se hacen nulos. ¿Ya? Condiciones de modelo, si quieren, que estamos aceptando que no hay transferencia de calor en ninguna de las dos direcciones angulares cuando trabajo con coordenadas esféricas. Y por lo tanto mi ecuación se va a reducir a tener la expresión de este primer término, variación de la temperatura de la esfera respecto del tiempo, ¿sí? El régimen transitorio va a ser igual a la difusividad térmica y lo que queda del primer término y su aporte radial de las coordenadas esféricas. Alfa sobre R cuadrado, variación respecto de R, R cuadrado, variación de la temperatura de la esfera respecto del radio. ¿Cuáles serían sus condiciones límite? Ya tengo la ecuación diferencial dimensionada para trabajar. Y lo que me falta es identificar cuáles serían las condiciones límite. Una condición límite del tiempo igual a 0, cuánto vale la temperatura de la esfera, que lo tenemos en el gráfico, y dos posiciones del radio. En el punto central, ya de la esfera, puedo hablar de un radio igual a 0, y puedo hablar de un radio igual a R mayúscula, es decir, la superficie de la esfera. Para el tiempo t igual a 0, ya nos vamos a ir a la figurita donde están los datos. Acá. Ya para el tiempo t igual a 0, la temperatura de la esfera es T1. ¿Ya? Y para el radio R igual a R, ¿sí? Al estar el fluido fuertemente agitado, la temperatura de la esfera se va a hacer igual a la temperatura del fluido, como consecuencia de la fuerte agitación que tiene el sistema. Entonces, en la superficie, en R igual a R, R minúsculo igual al radio de la esfera, en esa superficie, la temperatura de la esfera se va a hacer igual a la temperatura del fluido. Y en el punto central, en R minúsculo igual a 0, en el punto central de la esfera, voy a tener un valor que cuando estamos hablando de una esfera metálica no la puedo medir. Tendría que perforar, ¿no ve? Destrozar el material para hacer esa medición. O si fuera inclusive una papa, tendría que perforar la papa para poder medir en el punto central. Lo único que podemos decir es que va a haber un valor o indicar que en ese punto central, ¿sí? En ese radio R igual a 0, la temperatura de la esfera siempre va a ser el punto más caliente cuando hablo de enfriamiento.
y se hablara de calentamiento, siempre va a ser el punto más frío. Entonces, en la condición límite, como estoy hablando de un enfriamiento, ese punto central, ese R minúsculo igual a 0, ¿sí? Me va a indicar que voy a tener una temperatura de la esfera que tiene un valor. Si no lo conozco, no lo voy a poder determinar. Lo único que sé es que va a haber un valor de la temperatura y lo que puedo afirmar es que ese punto siempre va a ser el punto más caliente de la esfera. Aquí tenemos la ecuación diferencial. Sí, tenemos la ecuación diferencial, que la hemos marcado como ecuación número 1, y cuyas condiciones límites son, para el régimen transitorio, para la temperatura T igual a 0, la temperatura de la esfera vale T1 para cualquier valor del radio, para cualquier valor de R igual a R. Y dos condiciones límite del radio frente a la temperatura de la esfera. En el punto central, en R igual a 0, ¿sí? La temperatura de la esfera tiene un valor. No lo conozco ni lo voy a poder determinar a no ser que destruya la muestra y me dé alguna metodología, alguna forma de poder determinar la temperatura en ese punto central. Lo único que puedo afirmar es que tiene un valor, que hay una temperatura de la esfera que tiene un valor para cualquier temperatura mayor o igual a 0. Perdón, para cualquier tiempo mayor o igual a 0. Y la otra condición límite, la tercera condición límite, que requiero para resolver esta ecuación, en R igual a R, la superficie de la esfera, la temperatura, ya aquí, ya, la temperatura de la esfera va a ser igual a la temperatura del fluido, ¿sí? Para cualquier tiempo mayor o igual a 0. A consecuencia de que el fluido está fuertemente agitado, tan fuertemente agitado que la temperatura de la superficie de la esfera se hace igual a la temperatura del fluido. ¿Ya? Entonces tengo ya la ecuación diferencial, que la llamo ecuación diferencial 1, donde tengo una ecuación diferencial de primer orden para el régimen transitorio y segundo orden respecto de la posición, lo que me obliga a contar necesariamente con tres condiciones límite, una para el tiempo y dos para el radio. Hay criterios que también ya conocen. Esa es la primera ecuación y tengo las condiciones límite. Ahora en la segunda parte del análisis, hago el análisis para el fluido fuertemente agitado. Hemos notado que el calor que pierde la esfera, menos el calor que pierde la esfera, será igual al calor ganado por el fluido. Es una ecuación que la conocen. Sí, menos el calor perdido por la esfera es igual al calor ganado por el fluido. El calor que va a perder la esfera es un calor evaluado por la conductividad o por la conducción, por el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Y aquí tenemos esto. El calor perdido por la esfera va a ser menos la conductividad del área de la esfera, que va a ser el área 4πr cuadrado, por la variación de la temperatura de la esfera respecto del radio. Este término evaluado en la superficie, en R igual a R. Esto va a ser igual al cambio de entalpía que tengo en el fluido. El fluido se va a calentar. Eso va a ser igual a la masa del fluido, relacionado con el volumen del fluido, que lo tengo como dato, el calor específico del fluido, el Cp del fluido, ¿ya? Que podría ser también un gas, por eso estamos especificando aquí que podría ser Cp, pues si fuera un líquido, la posibilidad de hablar solamente del calor específico, sin especificar si es Cp o Cv.
Pero si fuera un gas, ese fluido donde se enfría, tendría que hablar del CP. El ejemplo que dábamos, que podría ser el enfriamiento de nuestras cabezas, tratando de asimilar nuestras cabezas a una esfera. Y por la variación de la temperatura del fluido respecto del tiempo. La masa del fluido va a ser el volumen del fluido por la densidad del fluido. De la ecuación que conocen, densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Ya? La densidad del fluido va a ser la masa del fluido sobre el volumen del fluido. Y aquí, en vez de la masa del fluido, estamos colocando, de la ecuación indicada, densidad es igual a masa sobre volumen, estamos colocando que la masa va a ser el volumen del fluido multiplicado por la densidad del fluido. Y estamos ordenando un poquito por la exquisitez que quiere mostrar el libro en relación a las variables. Podría trabajar directamente desde este punto con la masa del fluido, que podría relacionarlo también con la masa de la esfera. Entonces, el calor que pierde la esfera, planteada por esta ecuación, evaluada en su superficie, ¿sí?, es igual a toda esta expresión: volumen del fluido, densidad del fluido, Cp del fluido, variación de la temperatura del fluido respecto del tiempo. Ya, el área de la esfera, en función del volumen, ya, recordando que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, y el área de la esfera 4pi r cuadrado, donde ese r es r mayúscula, ¿sí? Estamos hablando de la superficie de la esfera. El área de la esfera en función del volumen de la esfera y la conductividad a partir de la difusividad térmica, es decir, voy a colocar esta área de la esfera en función del volumen de la esfera y esta conductividad térmica en función de la difusividad térmica de alfa. El área de la esfera, ¿sí?, va a ser 3 veces el volumen de la esfera sobre el radio. ¿Ya? El área de la esfera es 4pi r cuadrado, el volumen de la esfera 4/3 de pi por radio al cubo, y de ahí puedo obtener esta relación, ¿sí?, entre el área de la esfera y el volumen de la esfera, fundamentalmente a partir del volumen de la esfera. El volumen de la esfera, 4/3 de pi por radio al cubo. Y por lo tanto, el área de la esfera va a ser 3 veces de esos 4/3 de pi por radio al cubo. Sí, voy a tener 4pi r cuadrado, y el área de la esfera dividido entre 3, todo por el radio. Es de ahí donde viene el área de la esfera igual a 3 veces el volumen de la esfera sobre el radio. Y de la definición de lo que es la difusividad térmica del sólido, o de la esfera en este caso, ¿sí?, difusividad térmica de la esfera va a ser igual a la conductividad de la esfera sobre la densidad de la esfera y el Cp de la esfera, o el Cp del sólido. De ahí la conductividad va a ser difusividad térmica de la esfera, densidad de la esfera, Cp de la esfera. Ya, convénzanse de estas ecuaciones. Nos tomamos un par de minutos para que se aseguren de que esas ecuaciones son válidas. Verifiquen. De ecuaciones que conocen, y reemplazamos en la anterior ecuación, en esta ecuación diferencial, en vez del área, colocamos 3 veces el volumen de la esfera sobre el radio, y en vez de la conductividad, la difusividad térmica de la esfera, la densidad de la esfera y el Cp de la esfera. En esa ecuación voy a llegar a tener esta ecuación, ¿ya?, menos la conductividad mostrada por difusividad térmica, densidad y calor específico de la esfera. Por el área de la esfera, 3 veces el volumen de la esfera sobre el radio, por la variación de la temperatura respecto del radio evaluado en la superficie de la esfera. Este R igual a R me está mostrando la superficie de la esfera. Y esto va a ser igual, lo hemos alterado en nada del lado derecho, el volumen del fluido, densidad del fluido, Cp del fluido, variación de la temperatura del fluido respecto del tiempo. ¿Ya? Reordenando estas ecuaciones,
vamos a invertir el orden en que se están presentando. Y al lado izquierdo tenemos las propiedades del fluido y al lado derecho las propiedades de la esfera. Seguimos reordenando y al lado izquierdo vamos a tener el régimen transitorio y llevamos volumen del fluido, densidad del fluido, CP del fluido al lado derecho y aquí ordenamos, generamos un parámetro que es la comparación entre propiedades físico-químicas y geométricas de la esfera respecto de las propiedades físico-químicas y geométricas del fluido. Sí, y nos quedamos al lado derecho con -3, difusividad térmica de la esfera sobre el radio, esta comparación de propiedades físico-químicas que le vamos a asignar y lo vamos a englobar en un parámetro o en un solo valor, una B, como aparece en el libro, pero además en la consideración de que tenemos una condición de modelo muy importante en este análisis, en el cual se considera que estas propiedades prácticamente son constantes, que no varían con los cambios de temperatura que pueda tener la esfera o que pueda tener el fluido. Ya son aproximadamente constantes o directamente son constantes. Ya por la variación de la temperatura respecto del radio evaluado en la superficie de la esfera. Asignamos a esa relación de propiedades este valor 1 sobre B mayúscula va a ser igual a esta relación de propiedades entre la esfera y el fluido. Y eso nos permite tener una ecuación más sencilla porque ese B es un valor constante. ¿Sí? Esa B labial mayúscula es un valor constante. Y por lo tanto voy a tener que la variación de la temperatura del fluido respecto del tiempo, ya reconociendo que hemos indicado que la temperatura del fluido, debido a la fuerte agitación que se tiene, solamente va a cambiar con el tiempo. Y eso va a ser igual a -3 sobre B, ya sabemos que es B, una comparación de propiedades físico-químicas y geométricas del sólido y del fluido, la difusividad térmica de la esfera, que también estamos asumiendo como constante, respecto del radio. Esto va a ser igual a la variación de la temperatura de la esfera respecto del radio evaluado en R igual a R. Ya reconociendo que este valor, esta derivada parcial de la temperatura de la esfera respecto del radio evaluada en su superficie, ya es un número. Ya está representado como una derivada parcial, como un diferencial parcial si quieren, pero ya es un número. Es decir, para este valor no voy a necesitar definir una condición límite. Aquí tengo mi ecuación 2. Aquí está repetida, ¿no? Esta ecuación aquí abajo está repetida. Vamos a borrarle. Y ahí en la ecuación 2 tengo la ecuación de balance de energía para el fluido. Y que, como les indicaba, debido a que esta variación de la temperatura respecto del radio, evaluada en R igual a R, al decir evaluada, ya está definida, ya está calculada, si quieren, ya tiene un valor en la superficie de la esfera en R igual a R, me genera una ecuación diferencial de primer orden que solamente requiere una condición límite. Esa condición límite es el tiempo frente a la temperatura del fluido. Cuando hablamos del tiempo, de hecho siempre trabajamos con un tiempo inicial, un tiempo T igual a 0, donde la temperatura del fluido es T sub 0. Tengo ya la segunda ecuación diferencial y tengo su respectiva condición límite. ¿Se ha entendido? Es solamente recordarles de que siempre que vean una derivada, pero ya
evaluada, que nos está indicando que esté evaluada en un punto, ya no es una ecuación, ya no es una derivada, ya no es parte de una ecuación diferencial parcial, sino esto ya es un valor determinado. Aquí ese valor está determinado para la superficie de la esfera en cada instante de tiempo. Sí, para R mayúscula, si quieren aquí abajo sería, está evaluada en R mayúscula, voy a escribir, después lo borro, para no causar confusión. En R mayúscula está evaluada en R mayúscula. Esa sería la nomenclatura, que esta temperatura de la esfera ya está evaluada en R mayúscula y en tiempo. Y ese es un número. Por lo tanto, esta ecuación diferencial solamente es una ecuación diferencial de primer orden respecto del tiempo, es decir, nos analiza el régimen transitorio en el fluido. Y requiero esta condición límite que hemos anotado, que para el tiempo igual a 0, cuando comienza a producirse el enfriamiento de la esfera o la transferencia de calor de la superficie de la esfera hacia el fluido, la temperatura del fluido tiene una temperatura T sub 0. Por lo tanto, ya en el análisis vamos a disponer de dos ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial para la esfera, que considera el régimen transitorio y segundo orden respecto al radio, y una ecuación diferencial para el fluido, que es una ecuación más sencilla, es un balance de energía, que dice que el calor perdido menos el calor perdido por el sólido es igual al calor ganado por el fluido. ¿Preguntas hasta ahí? Ya, si no hay preguntas, ya tenemos las ecuaciones diferenciales, la metodología de fenómenos de transporte para estos análisis nos dice que tenemos que adimensionalizar las ecuaciones diferenciales con el objetivo de salirnos del tamaño del sistema, entendiendo el tamaño no solamente el tamaño geométrico, sino el tamaño de los gradientes, ¿ya? O sea, por un lado salimos del tamaño geométrico, pero sobre todo salimos del tamaño de los gradientes, y habíamos indicado para poder hablar de un escalamiento o desescalamiento dinámico, ¿ya? Que está relacionado con parámetros o variables del proceso. Ya que dice, ya se dispone de las dos ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema y que por la metodología de fenómenos de transporte se debe adimensionalizar. El siguiente paso que hemos dicho es adimensionalizar. Por esta razón vamos a definir las variables adimensionales. Variables adimensionales que puedan relacionar también las condiciones límite que hemos anotado. Sobre todo, una condición límite que hemos indicado para la esfera, sí, que en R igual a R mayúscula o en R igual al radio de la esfera, la temperatura de la esfera se hace igual a la temperatura del fluido. Ya mi adimensionalización tiene que comprender y explicar también esa condición límite. No puedo cambiar la estructura de las condiciones límite. Entonces, la temperatura dimensional de la esfera, voy a generar una temperatura dimensional para la esfera, un radio adimensional también para la esfera, y un tiempo adimensional también en función de la esfera, en función del Fourier, pero además tiempo adimensional que también me tiene que servir para estudiar el calentamiento del fluido. Y sobre todo, aquí en esta temperatura dimensional de la esfera, en la condición que indicábamos de que en la superficie de la esfera, la temperatura de la esfera se hace igual a la temperatura del fluido, tengo que plantear una adimensionalización tal
que me permita decir que en esa superficie de la esfera la temperatura dimensional de la esfera se hace igual a la temperatura dimensional del fluido. Y por eso vamos a escoger una adimensionalización de estas características. ¿Ya? Una temperatura dimensional de la esfera va a ser igual a una temperatura T1, que es la temperatura inicial de la esfera, menos la temperatura de la esfera en cualquier posición radial y tiempo. Y aquí estamos especificando la temperatura de la esfera en cualquier posición y tiempo. Después solamente vamos a escribir temperatura de la esfera. Respecto de un gradiente inicial entre la esfera y el fluido, la temperatura T1 de la esfera menos la temperatura T0 del fluido. Defino esta temperatura dimensional de la esfera de tal manera que cuando defina la temperatura dimensional del fluido, voy a tener esta misma característica, solamente que en vez de la temperatura de la esfera voy a tener la temperatura del fluido. Ya, ahí tengo la temperatura o la definición del parámetro adimensional temperatura. Defino también un radio adimensional, porque tengo un radio característico, tengo una longitud característica. Habíamos dicho en la esfera siempre voy a tener una longitud característica y es el radio. De igual manera en el cilindro puedo tener una longitud característica que es el radio. Entonces este radio adimensional va a ser el radio R sobre el radio de la esfera. El radio, cualquier posición radial respecto del radio de la esfera. Y un tiempo adimensional o Fourier que va a ser difusividad térmica por el tiempo sobre esa longitud característica del sistema que es el radio al cuadrado. Aquí ya he definido los parámetros adimensionales para la ecuación de la esfera. De igual manera, para mi ecuación número 2, para la ecuación del fluido, puedo definir una temperatura dimensional del fluido que va a ser igual. Indicábamos T1 menos la temperatura del fluido, pero que la temperatura del fluido solamente depende del tiempo. Y también vamos a presentar en la dimensionalización como T sub F del tiempo, pero más adelante solo vamos a colocar T sub F. Dividido entre T1 menos T0, el gradiente inicial de temperaturas entre la esfera y el fluido. Y aquí tenemos la ecuación 1 para la esfera. Esta era la ecuación 1. Y tenemos las definiciones de los parámetros adimensionales, temperatura adimensional de la esfera, radio adimensional y tiempo adimensional. Ya, ahí tienen la ecuación. Hagan el cambio de variable. Vean a qué ecuación podemos ligar, colocando, o sea, nuestra ecuación va a tener que ser variación de la temperatura dimensional de la esfera respecto del tiempo adimensional, y al otro lado, seguramente aquí, variación de la temperatura adimensional respecto del radio adimensional. Y esta derivada también respecto del radio adimensional. Ya hagan su cambio de variable, les dejo en pantalla. Por unos instantes les dejo en pantalla la ecuación diferencial y los parámetros adimensionales. T1 menos la temperatura de la esfera menos un valor sobre T1 menos T0, es decir, esta temperatura dimensional de la esfera también va a tener un valor. Aquí lo vamos a mantener ese valor como finito. Hay un valor determinado, infinito. En epsilon igual a 0, en el centro de la esfera, la temperatura dimensional de la esfera tiene un valor finito.
Y en la superficie de la esfera habíamos indicado que la temperatura de la esfera se hace igual a la temperatura del fluido para cualquier tiempo mayor o igual a 0. En la superficie de la esfera, el radio adimensional vale 1. ¿Sí? El radio adimensional R mayúscula sobre R vale 1. Y me decían que en ese punto la temperatura de la esfera se hace igual a la temperatura del fluido. Si reemplazo acá la temperatura del fluido, voy a tener la temperatura dimensional del fluido, T1 menos la temperatura del fluido sobre T1 menos T0, es la temperatura dimensional del fluido. Y por lo tanto, en la superficie de la esfera, la temperatura dimensional de la esfera se hace igual a la temperatura dimensional del fluido. Ya tengo la ecuación diferencial, tengo las tres condiciones límite. En la metodología a utilizar para resolver la ecuación diferencial, tendré que buscar o desarrollar una metodología que me permita que este valor indicado aquí como finito pueda desaparecer o en algún punto aparezca este valor finito que no lo conozco multiplicado por 0. Ya de manera que esta temperatura de la esfera desaparezca o se haga 0. Ya solamente esa condición, poco para pensar, ¿no ve? ¿Cómo voy a hacer desaparecer ese valor finito? Porque en mi modelo no va a poder aparecer un término que diga finito. Mi modelo tiene que ser una ecuación con variables independientes y variables dependientes, pero no con valores desconocidos, como este valor finito. Tengo la ecuación diferencial para la esfera, las tres condiciones límite que me permitirían obtener la solución particular o el modelo. Y lo que me falta considerar ahora es la temperatura o la ecuación del fluido. Aquí tenemos la ecuación del fluido. Y las condiciones son: ya que estamos anotando, ya tenemos la ecuación diferencial para el fluido, ya que la hemos analizado. Esta ecuación está dimensionada y habíamos indicado que solamente tiene una condición límite. Ya, la temperatura del fluido, desde luego la voy a colocar en función de la temperatura dimensional del fluido, la variación del tiempo en función de tiempo adimensional, la variación de la temperatura de la esfera en función de la temperatura dimensional de la esfera, y la variación del radio en función del radio adimensional. Tengo aquí las definiciones y la ecuación va a quedar de la siguiente manera. Variación de la temperatura dimensional del fluido respecto del tiempo adimensional, ya hecho los cambios de variable, va a ser igual a menos 3 sobre B, recordando que B es una comparación de propiedades físico-químicas y geométricas de los materiales, por la variación de la temperatura de la esfera. Ya estoy reemplazando ese diferencial de la temperatura de la esfera dimensionada respecto del radio. Ya, lo reemplazo acá. La temperatura dimensional respecto del radio adimensional. Y eso estaba evaluado en la superficie de la esfera, en R minúscula igual al radio de la esfera, R mayúscula, y por lo tanto, para mantener la misma evaluación, evalúo en el radio adimensional igual a 1. Requiere una condición límite. Significado esto que ya está evaluado, no es parte de una ecuación diferencial, es un número, es un valor dado. Y lo único que tengo para esta ecuación diferencial evaluar es un tiempo adimensional o variable independiente y su respectivo valor de la temperatura dimensional del fluido como variable dependiente. Y para tiempo igual a 0, la temperatura del fluido vale T sub 0.
lo que involucra que para un tiempo adimensional igual a 0, la temperatura del fluido, aquí tengo la ecuación, y la temperatura del fluido va a ser T1 menos T0 sobre T1 menos T0, la temperatura del fluido vale la unidad. Las ecuaciones 1 y 2 más sus condiciones límite las vamos a resolver por una metodología dada por transformadas de Laplace, ¿ya? En lo que a nosotros corresponde, ya hay especialidades y creo que los civiles, los electrónicos llevan con bastante profundidad transformadas de Laplace, pero nosotros vamos a ver solamente lo que es necesario. Estas dos ecuaciones se resuelven o las vamos a resolver en este caso por transformadas de Laplace como otra alternativa para resolver ecuaciones diferenciales parciales, pero con el requisito estricto de que tienen que ser ecuaciones en régimen transitorio, ¿ya? Que solamente se pueden aplicar al régimen transitorio, y la transformada de Laplace solamente se aplica a la variable tiempo. No se puede aplicar a otra variable, solamente a la variable tiempo. ¿Ya? Y eso es lo que voy a tener cuidado cuando esté desarrollando las transformadas de Laplace, de que solamente puedo aplicar a las funciones que están relacionadas con el tiempo. ¿Ya? Y vamos a resolver esas ecuaciones. Hay dos conceptos que se hacen importantes. ¿Ya? Primero, que la transformada de una función del tiempo es la integral de 0 a infinito de la función del tiempo e a la menos st, donde s es la variable laplaciana diferencial del tiempo. ¿Ya? Esta es la definición de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es toda una integral que va desde 0 hasta el infinito del f de t e a la menos st diferencial de t. Y una definición que nos interesa es la transformada de una derivada de un f' de t. ¿Ya? La nomenclatura que manejan la mayor parte de los textos de transformadas de Laplace. Esta transformada es igual a menos la función aplicada al tiempo 0. ¿Ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, la transformada de la temperatura dimensional de la esfera, eso va a ser igual a menos la temperatura dimensional de la esfera evaluada al tiempo 0. Más S, la variable laplaciana, por la transformada de la función, en el caso de la temperatura de la esfera, de la temperatura dimensional de la esfera, que es función del tiempo. Esta definición de la transformada de una derivada para nosotros es muy importante. Ya en el juego de palabras, una cosa es la transformada de una derivada, ¿sí? Y otra cosa es la derivada de una transformada. Y eso es lo que vamos a hacer aplicando estas transformadas a las ecuaciones diferenciales. Ya tenemos la aplicación, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya, para los que quieran ir adelantando, voy a colgar este cuadernillo en el Classroom, y este modelo lo vamos a concluir el día sábado. ¿De acuerdo?